Partamos preguntando qué es la verdadera conversión dentro del lenguaje cristiano. ¿Será simplemente aceptar a Cristo como Señor y Salvador? ¿Cómo y cuándo es un convertido? ¿Es un proceso instantáneo o lento que dura toda la vida? Muchos luchan con problemas, debilidades y pecados. ¿Espera Dios que haya superación y crecimiento al respecto? ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en todo esto? Muchos asumen que deben ser perfectos. Otros juzgan el camino de Dios de acuerdo a la conducta del cristiano. ¿Puede alguien pecar y permanecer siendo un cristiano? Amigos televidentes, las preguntas que surgen pueden ser muchas, lo que revela que este no es un tema banal. Al contrario, necesitamos seguramente reevaluar nuestra verdadera situación, de tal manera que podamos comprobar si estamos avanzando por la auténtica senda de la conversión y de esta forma experimentar el gozo del verdadero cristianismo. Vamos a abordar juntos este tema aquí en tu programa Tiempo de Paz. Bienvenidos. Ángeles se unen ante el trono del Señor, ya visten armaduras, pues el fin llegó. La tierra, el universo ya se aprestan a decir que el día del Señor se aproximó. Todo el universo se levanta para ver la última batalla, el bien venciendo el mal. Cristo con poder, nuestro príncipe de paz, vistió la armadura de Miguel y volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Muy bienvenidos a Tiempo de Paz. Estamos muy contentos de poder compartir estos momentos con cada uno de ustedes que necesitamos de la palabra de Dios, de estos mensajes maravillosos que durante toda esta jornada, todos estos capítulos, vamos a estar compartiendo acerca del libro de Jeremías. Por lo tanto, queremos invitarles, si tú tienes Biblia, que puedas darte el tiempo de tenerla contigo o de anotar los textos para poder después compartir de este maravilloso mensaje que tenemos preparado para ti en esta hora. Como es de costumbre, queremos no comenzar sin antes invitar la presencia de Dios por medio de una oración. Querido Padre y Dios, muchas gracias te damos porque podemos orar a ti, por medio de la oración poder interceder por nuestros amigos que nos están sintonizando. Bendíceles a ellos y que este mensaje, Señor, pueda ser un mensaje claro de parte tuya, como un llamado que tú tienes para nuestros corazones. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El libro de Jeremías es un libro que muestra la condición espiritual del pueblo de Dios en la última etapa
antes de que ellos fueran llevados cautivos. Precisamente como comentábamos en capítulo anterior, comienza con una reforma del rey Josías, pero posteriormente sus hijos no siguieron estas reformas espirituales y la verdad que el pueblo de Dios volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Termina todo este proceso con la muerte del rey Sedequías, en conjunto con la invasión de Nabucodonosor a Jerusalén, la destrucción del templo, la deportación de los primeros cautivos, entre los cuales, ¿no es cierto?, está Daniel y sus amigos, y así sucesivamente, en oleadas, años tras años, eran llevados cautivos, ¿no es cierto?, los habitantes de Jerusalén. Otros murieron por causa del sitio, de la invasión. Los que quedaron son llevados a Egipto, mueren allá también. Otros quedan con una nación destruida completamente. Ese es el desenlace del libro de Jeremías. Pero previo a estos mensajes, o previo a este acontecimiento histórico, hay mensajes de parte de Dios para el pueblo por medio de Jeremías, que muchas veces a Jeremías lo hace como dudar o al menos expresar sus emociones. Vamos a ver, por ejemplo, que Jeremías es conocido como el profeta que se queja, el profeta llorón. Y no es precisamente porque él está en desacuerdo, sino que es porque las emociones son tan fuertes al ver un mensaje tierno, una invitación de parte de Dios, y al ver, ¿no es cierto?, el rechazo que el pueblo tenía a Dios. Es por eso que quisiera compartir con ustedes este mensaje e invitarles a que podamos abrir la Biblia ahí en el libro de Jeremías, el capítulo 4. Capítulo 4 de Jeremías, del versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra de Dios: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad y en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego, y se encienda, y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. 4 versículos que la verdad que tienen un mensaje que va de un clamor, un llamado urgente, pasa por una ternura y termina siendo un mensaje amenazante. Fíjense ustedes que comienza el llamado de parte de Dios diciendo: si te volvieres, oh Israel. Es una condicionalidad. Dios no obliga a nadie. Siempre está la condición: si el pueblo me acepta o el pueblo me rechaza. Siendo un Dios todopoderoso, siendo un Dios que es capaz de controlar las leyes de la naturaleza, puede controlar nuestra mente, nuestro corazón, sin duda alguna, pero Él no lo hace, porque el método de Dios es mostrarnos, revelarnos todos sus propósitos, sus planes, y a la vez mostrarnos y que el ser humano se dé cuenta de los planes y propósitos que el enemigo de Dios tiene para destruirnos. Entonces uno tiene que escoger o un camino de vida o un camino de muerte. Por lo tanto, esta condicionalidad está presente en el capítulo 4, versículo 1. Dice: si te volvieres, oh Israel. El Señor le está diciendo: por favor, vuélvete, porque de lo contrario, o sea, siempre está la chance, está la variable en que tú puedes aceptar a Dios o no lo puedes hacer. Las dos acciones tienen consecuencias, sin duda alguna. El rechazar a Dios tiene consecuencias que ya comentábamos en el caso del pueblo de Dios. Pero aceptar a Dios, aceptar su llamado, tiene también sus consecuencias positivas. En este caso, era volver, oh Israel, vuélvete, dice Jehová, vuélvete a mí. En simples palabras, esto es como que Dios está aquí y el pueblo va en dirección opuesta. El verbo en el idioma original es vuélvete, gira y camina de retorno a mí. Prácticamente este texto o este pedido de Dios, vuélvete a mí, está mostrándonos la condición espiritual del pueblo.
Ellos estaban allí, tenían el templo, seguían ritos, formalismo religioso, eran personas religiosas, era un pueblo religioso, pero cada vez se estaban distanciando más de Dios. Si nosotros nos ponemos a pensar, estaba la reforma de Josías y comenzaba aquí un proceso en el cual el pueblo comenzaba a alejarse de esa reforma. Por ende, el llamado es: vuélvete antes de que sea demasiado tarde, antes de que estés tan lejos que no tengas la capacidad de volver por ti mismo. Luego el Señor les hace otro pedido: quita. Y está también en condicional: y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, y en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Aquí está el propósito final. Había algo que no se estaba cumpliendo, que era el propósito que tenía que cumplir el pueblo. Dios deseaba bendecir a muchas personas, a muchas naciones, por medio de Israel. No se estaba cumpliendo. Por lo tanto, el Señor aquí presenta esta condición: si tú haces esto, yo voy a bendecirte a ti y también a los que te rodean. Si tú vuelves a mí y quitas tus abominaciones y de andar de aquí para allá, entonces yo voy a hacer cumplir el propósito por el cual te he llamado. Qué terrible es cuando alguien pierde el propósito por el cual ha sido llamado. La Biblia dice que cuando la sal pierde su sabor, no sirve si no es para ser echada al fuego. La Biblia dice que Jesús un día se encuentra con una higuera, la cual debiera haber tenido fruto y no tenía frutos. Y Jesús dice que maldijo a la higuera. Cuando algo está diseñado, está creado para cumplir un propósito y no lo efectúa, no se lleva a cabo, entonces ¿para qué sirve? Cuando el ser humano pierde la esencia de su vida, cuando muchas veces el acostarte en la noche, el despertarte, el ir al trabajo, el ir a la universidad, al colegio, no tiene un sentido y nuestra vida se forma una rutina, el levantarse y los días pasan y no hay una productividad espiritual, no se llena el vacío en nuestro corazón, entonces uno se pregunta: ¿y cuál es el propósito? La buena noticia, queridos amigos, es que Dios tiene un propósito para ti, para mí, en esta vida. No hay nada que Dios se le haya olvidado. Todos tenemos un propósito. Tal vez tú me estás mirando y tienes 80 años y tú puedes decir: pero ¿cómo alguien de tan avanzada edad, cuando ya he vivido todo, he hecho de todo, cómo yo puedo tener un propósito? No te olvides que cuando Dios llamó a Moisés para un propósito especial, Moisés tenía 80 años. Tal vez un joven: ¿qué propósito voy a tener yo en la vida? En el ámbito espiritual, recuerda que Dios llamó a Jeremías siendo aún un muchacho. Todos tenemos un propósito por el cual vivir. Todos tenemos un destino, una meta a la cual llegar. Y esa meta, ese propósito se descubre cuando yo vuelvo a Jehová, cuando yo vuelvo al Señor. Cuando me detengo en mi vida, en mi loca vida o loca carrera, me doy vuelta y voy hacia Dios. Otro aspecto interesante y que quiero destacar es que la Biblia dice: no andes o no anduvieres de acá para allá. Falta de propósito, no hay un puerto, no hay una meta, entonces ando de aquí para allá. Espiritualmente así estaba el pueblo. Un Dios, otro Dios, de pronto adoro a Jehová, adoro a otro Dios, voy al templo. No hay una definición, no hay una identificación. Y cuando el pueblo de Dios es llamado, es para ser un pueblo identificado por otras naciones de que son el pueblo fiel de Dios. Andar de aquí para allá. Lo relativo, hoy en día, queridos amigos, vivimos en la era de lo que no es absoluto, sino que todo es relativo, depende, todo depende, todo, y la norma o lo que está normando el depende cómo me sienta. Si me siento bien haciendo esto, está bien, depende. Pero si a mi prójimo le parece mal, no lo hace.
Entonces, no hay cosas absolutas. Vamos de aquí, vamos para allá. Un pensamiento cultural, yo lo recibo, permea e influencia mi vida, se transforma en una acción, la acción pasa a ser un hábito, el hábito un estilo de vida, el estilo de vida moldea el carácter y al final termino siendo parte de algo que inofensivamente era un depende. Cuando no tenemos una meta clara, fluctuamos y mi carácter, mi vida, mi estilo de vida puede ser fluctuante, variable. Psicológicamente también hay personas, está muy de moda estos cambios volubles, ¿no? En todos los aspectos de la vida. Un día, incluso físicamente, me puedo sentir muy bien, anímicamente muy bien, mis músculos están de forma activa, pero resulta que al otro día, y curiosamente al momento de despertar, cuando debiéramos estar despertando descansados, estoy despertando cansado físicamente. ¿Por qué? Cuando no tengo una meta diaria, a corto plazo, a mediano y a largo plazo, entonces soy fluctuante. La meta a largo plazo del cristiano es encontrarnos con Cristo en su segunda venida. A corto plazo es tener encuentros con Dios diariamente, todos los días de nuestra vida. El Señor les invita al pueblo y les dice, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia. Un juramento. Interesante que Cristo cuando viene a esta tierra, cuando Él se encarna en el Sermón del Monte, le dice a las personas, no juréis. Pero este es un juramento que es demandado hacerlo en el nombre de Dios. Jurar por el Dios vivo. Es tan importante este compromiso que el pueblo, una vez que se vuelve, tiene que hacer un juramento por un Dios que presenta tres características. La primera de ellas es verdad, segundo, juicio, tercero, justicia. Curiosamente, siempre cuando Dios se presenta es para suplir las necesidades que están presentes. ¿Qué estaba pasando en el pueblo? Había injusticias sociales, eso usted lo puede analizar en el capítulo 1, en el capítulo 2 de Jeremías. Había falta de verdad. En mi adoración a Dios no había verdad. ¿Por qué? Porque yo decía amar y adorar a Dios, pero resulta que también en esta época de Jeremías se estaba adorando a otros dioses. No era una adoración verdadera. Justicia y juicio. Los juicios eran corruptos, no habían juicios verdaderos. Y Dios se presenta y les dice, vuélvanse, arrepiéntanse, no sean volubles o fluctuantes, sino que ahora hagan un juramento, un pacto. Un pacto en el cual yo puedo suplir aquello que a ti te falta. Un Dios verdadero, un Dios justo y un Dios de juicio, un juicio para salvación. Es así precisamente como Dios se manifiesta y se presenta en nuestra vida. Nos hace un llamado, detente, detente, vuelve al Señor. Él es capaz de suplir nuestras necesidades. Pero aquí hay algo bien interesante, porque dice, verso 3, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. En otras versiones de la Biblia o la correcta interpretación del versículo 3, dice es un consejo. Interesante porque Dios está hablando de algo espiritual. Abominación, dejen los pecados, vuélvanse a mí, hagan un juramento y de repente les dice, aren en el campo. Lo está mandando al campo. Siembren, no siembren entre espinos. ¿Qué está diciendo el Señor? Por supuesto que no se está refiriendo al acto real y genuino de ir al campo a sembrar, sino que tiene un simbolismo. Cuando yo tengo necesidades y tengo un campo, tengo la semilla, pero no tengo el campo arado, ¿de qué me sirve un campo si no está preparado para recibir la semilla? En otras palabras, el corazón que no se humilla, el corazón que está apartado de Dios, el corazón que está resistiendo, que recibe el llamado, que escucha el llamado, pero que resiste el aceptar el llamado de Dios, es como un campo, es como tener un campo, tener la semilla, tener los instrumentos para arar, pero que el campo no está preparado, no está arado. ¿Qué es eso? Eso es pérdida, no es ganancia. El Señor también les dice, y no siembren entre espinos.
La alusión también ahí en Mateo capítulo 13 a la parábola del sembrador. Dice que cayó la semilla entre espinos, brotó, creció, pero los espinos la ahogaron y la planta se secó. Todo el trabajo perdido. Estas acciones que Dios les dice demuestra la condición de su vida espiritual. Sembrar entre espinos no tiene productividad. Tener un campo botado es similar a un corazón no humillado. Pero cuando el corazón se humilla, el corazón o la tierra es arada, lista para ser receptora de semillas de bendición. Y cuando el corazón se humilla, entonces la semilla cae en buena tierra. Y termina esta porción de la Biblia diciendo en el versículo 4, dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. La circuncisión era la señal del pacto entre Dios y el pueblo. Sin duda alguna que los hombres todos, a temprana edad, desde bebé, ya estaban circuncidados. Pero el Señor les dice, circuncidaos a Jehová. Pero les dice, y quitad el prepucio ahora de vuestro corazón. En otras palabras, ellos físicamente decían ser el pueblo de Dios. Iban al templo. Estaban viviendo un ritualismo religioso. Pero el corazón estaba en otro lado. Muchas personas tal vez van a algún templo, pero su corazón está muy distante de Dios. Muchas veces tal vez podemos sintonizar un canal de televisión como nuestro canal, un canal cristiano. Tú puedes estar escuchando el mensaje de Dios, pero tal vez el corazón está distante. ¿Cómo puedo estar cerca de Dios y a la vez lejos? ¿De qué me sirve muchas veces hacer cosas? Muchas veces confiamos en el hacer cuando el corazón no es congruente con lo que estoy haciendo y está muy distante. La vida del cristiano tiene que no solamente hacer cosas, que es una realidad y un hecho factible, sino que también mi corazón tiene que estar involucrado en lo que hago. Esto el Señor le llama dedicación. Yo siempre lo comento, los amigos que me conocen, muchas veces tú puedes estar recibiendo en la mesa un plato muy simple, un plato de arroz. Pero cuando uno nota cuando un plato sencillo tiene dedicación. Tú lo notas. Y cuando fue hecho por compromiso, por hacerlo, tú también lo notas. La dedicación es lo que Dios demanda de nosotros. Podemos hacer muchas cosas, rituales religiosos, pero lo primero que Dios demanda, lo primero que Dios pide, es tu corazón. Vuelve al Señor Jehová. Vuélvete a mí, dice el Señor. Ven y deja que yo pueda morar en tu corazón. ¿De qué sirve un campo botado? ¿De qué sirve tu corazón si aún no se ha humillado, no se ha entregado al Señor? No sirve de nada. ¿De qué sirve sembrar entre espinos? Querido amigo, tú tienes un propósito. Tu vida es valiosa para Dios. Ese propósito se cumple no estando lejos de Dios, sino estando de regreso a nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Me gustaría orar por ti. Querido Dios, muchas gracias porque tú nos llamas. A través del mensaje que Jeremías dio a su pueblo, hoy tú nos llamas a nosotros para no ser fluctuantes, para ser determinados a volver al Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a estar en tus tiernos brazos. Permítenos también que podamos en todo momento entregar nuestro corazón y humillarnos a ti, para que lo que hagamos, el ir a la iglesia, el estudiar tu Biblia, el sintonizar un canal, lo hagamos primero dedicando nuestro corazón a ti. Ayúdanos a no confiar en los formalismos religiosos, sino en el relacionamiento personal que podemos tener contigo. Y en esta hora te aceptamos como nuestro Señor y Salvador, pues lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo, y será hasta un nuevo capítulo.
Esperamos que el tema de hoy haya tocado profundamente tu corazón. Si tienes alguna duda, entra en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o también, si prefieres, envíanos un correo a esperanza@nuevotiempo.org. Te invitamos a que continúes en sintonía de Nuevo Tiempo.